Assalamu alaikum a todos. Espero que hayáis tenido un buen día de ayuno. Y me informaréis, inshallah, de si se me escucha de manera correcta. Mientras se va uniendo la gente, les damos un minutito. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muy bien. Os doy un rato para que vayáis entrando y de paso me decís si se escucha bien el sonido del micrófono y todo eso, ¿vale? Perfecto. Venga, un minutito y empezamos. Bueno, bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenidos a esta tercera sesión acerca del estudio de Suratul Mulk, del Sura del Dominio, Sura 67. Inshallah, aquellos de vosotros que no os las tengáis memorizada este Sura, podríais hacer podríais hacer una incorporación, ¿no? Es decir, un objetivo, por ejemplo, para este Ramadán, memorizar Suratul Mulk, ¿no? Aquellos que os veáis capaces y todo eso, creo que es una buena iniciativa, junto con el aprender los significados del Sura, pues obviamente tratar de entender lo que se nos está diciendo, ¿vale? Inshallah, una proposición, simplemente que os hago. Muy bien, habíamos analizado obviamente en la introducción todas las cuestiones temáticas, ¿vale? Relativas a Suratul Mulk y al Corán revelado en Mecca en general, y al mensaje del Corán en general. Y luego en la sesión 1 y en la sesión 2, ya habíamos tratado el primer versículo de Suratul Mulk, en el cual se nos decía Tabarakalladhi biyadihil mulk, es decir, aquel en cuya mano está el dominio o el reino o la soberanía o como sea que te lo quieran decir en las traducciones. Es Tabarak, es decir, es totalmente trascendente, está por encima de todas las definiciones que podamos abarcar e inventar los seres humanos, y por otro lado es la fuente del bien que se multiplica constantemente, ¿vale? Esos dos eran los significados de la palabra Tabarak. Claro, este siguiente versículo, el versículo 2, empieza diciendo Alladhi khalaqal mauta wal hayata, aquel que ha creado la muerte y la vida, ¿vale? Obviamente está describiendo a Dios o refiriéndose a Dios, pero por otro lado, esto es una continuación de la misma frase, ¿vale? Es decir, Tabarak alladhi biyadihil mulk, ¿vale? Tabarak es aquel en cuya mano está el reino. Y ahora este versículo dice Tabarak, ¿vale? Se sobreentiende Tabarak alladhi khalaqal mauta wal hayata, ¿vale? Es decir, Tabarak es también aquel que ha creado la muerte y la vida, ¿vale? Muy bien, habíamos dicho que Tabarak significaba, en primer lugar, el hecho de que está por encima de todas las definiciones y expectativas, trascendencia total. Luego habíamos dicho que Tabarak significa también que multiplica el bien o multiplica las cosas.
Entonces, cuando se nos dice Tabarak alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, ¿vale? Es decir, Tabarak es aquel que ha dado existencia o que ha creado la muerte y la vida. Claro, ¿cómo se manifiesta ese baraka extremo en lo que se refiere a la muerte y a la vida? ¿Vale? Claro, y pensad en esto, si Tabarak significa que este ser es trascendente, que está por encima, ¿vale? Y luego se nos vincula esto a que es aquel que ha creado la muerte y la vida, esto, la primera implicación que tiene es que ese ser está por encima de este proceso de la muerte y la vida. Es decir, Dios, el Creador, trasciende la muerte y la vida. ¿Vale? ¿Entendéis el concepto? Él está fuera de este ciclo de vivir y morir, de nacer, reproducirse, morir. Dios trasciende todo esto, ¿vale? Trasciende la vida tal y como nosotros la entendemos. Trasciende la muerte, ¿vale? Que es un concepto nuestro. E incluso, por ejemplo, en la reproducción, el hecho de tener hijos, Dios está por encima de eso, ¿vale? Todo esto son cosas que existen aquí dentro en la creación. Dios trasciende todo eso. Por tanto, Tabarak alladhi khalaqa al-maut, ¿vale? Él trasciende, porque Él es el que ha creado la muerte, ¿vale? Si la vida y la muerte son creaciones de Dios, es un ciclo que existe dentro de este universo, obviamente quien ha creado ese ciclo está por encima de Él, ¿vale? Dios no está sujeto a la vida y a la muerte, ¿vale? Como el ciclo que conocemos en este universo. Por tanto, el concepto de Tabarak, si lo vinculas a la muerte, ese es el resultado. Claro, Tabarak alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata. Es decir, Tabarak, aquel que ha creado la muerte y la vida, ¿vale? ¿Cómo aplica el concepto de Tabarak o del baraka extremo, ¿vale? A la creación de la vida. Vale, Dios trasciende todos los seres vivientes que hay en este mundo, ¿vale? Dios está por encima, digamos, de todo este proceso de la vida y la muerte, ¿vale? Lo cual, si te paras a pensarlo, es un proceso muy propio de este mundo, de esta tierra, de este universo, ¿vale? En otras palabras, todos los átomos que componen tu cuerpo, ¿vale? En el fondo son materia inerte, que ya estaban por ahí, pululando, antes de que tú pasaras a existir, ¿vale? Y a través de este proceso que Dios ha creado, se han unido para formarte a ti, ¿vale? Khalaqa al-hayat, en este caso Dios ha creado la vida. Pero luego de nuevo, ¿qué va a ocurrir? Se van a desintegrar después de que tú mueras. Y esa es la creación de la muerte. Y luego todo, el ciclo seguirá, ¿vale? La materia seguirá ahí y pasarán a formar otros seres vivos, y así sucesivamente. Entonces, cuando Dios te dice aquel que ha creado la muerte y la vida, te está hablando de un ciclo constante, ¿vale? Tabarak, es decir, él es completamente trascendente, aquel que ha creado este ciclo, ¿vale? Claro, pensad que este sura está definiendo a Dios para unas personas que, de nuevo, no querían aceptar la idea de Dios, y de hecho se les expuso reiteradamente y respondieron con arrogancia, ¿vale? Entonces, lo que se está recordando aquí se les está recordando es quién es Dios, ¿vale? Es decir, tú eres un ser de la creación que nació y va a morir, ¿vale? Y Dios es aquel que ha creado este proceso, ¿vale? Tú eres una parte de este mundo, de este universo. Dios es aquel que ha creado el universo, sucesivamente, ¿vale? Muy bien, habíamos dicho que Tabarak significaba que Dios es completamente trascendente, ¿vale? Por un lado, y luego significaba también que Dios multiplica las cosas, ¿vale? Y ese es el concepto del baraka. Claro, ¿cómo se aplica esto a la muerte y a la vida? Dios está constantemente provocando la muerte, causando la muerte, ¿no? Yuhyi wa yumit, causa la vida y causa la muerte. Y Dios está constantemente trayendo a la vida nuevos seres. Ya no solo personas, pero personas incluidas. Constantemente hay personas que están muriendo. Y constantemente hay personas que están naciendo, ¿vale? Y esto es un ciclo que no para, es un ciclo que no para. Por tanto, es una multiplicación constante de la muerte y la vida, lo que Dios está llevando a cabo. Es un acto de creación de muerte y creación de vida constante, ¿vale? Y una de las cosas que llama la atención de este versículo es que Dios dice: Alladhi khalaqa al-mauta. Él es aquel que ha creado la muerte, o al-hayat, y la vida. Claro, y la frase suena un poco extraño cuando dices que Dios ha creado la muerte, porque la muerte se supone que es simplemente la ausencia de vida, no es una creación, ¿vale? Pero sin embargo Dios está diciendo, no, tienes que pensar acerca de la muerte como una de las creaciones de Dios, ¿vale? Junto a la vida.
las dos caras de la moneda, de lo que te encuentras dentro de este mundo y de este universo, al fin y al cabo son las dos creaciones de Dios, subhanallah. Muy bien, fijaos, si el otro de los significados de Tabarak es que Dios multiplica el bien, ¿vale? Dios está multiplicando constantemente la vida en este planeta. Y Allahu Alam quizás en otros lugares. Allahu Alam, esto es algo que de momento no sabemos. Pero Dios está multiplicando de manera constante la vida. Y está multiplicando de manera constante la muerte. ¿Vale? Si Tabaraka en este caso, o el concepto del baraka, indica benevolencia por parte de Dios, multiplicar el bien. Ya se te está diciendo que aquel que da la vida, que causa la vida, te está otorgando un regalo. ¿Vale? Es decir, es aquel que otorga el regalo de la vida. Por eso utilizas la expresión Tabarak cuando te refieres a aquel que ha creado la muerte y la vida. Sin embargo, ¿cómo se aplicaría este concepto a la muerte? Es decir, se supone que la muerte es algo malo, supuestamente, pero esa no es la postura en absoluto del Islam, o sea, tal y como Dios lo plantea. Quiero decir, en cada acto que Dios lleva a cabo hay hikmah, ¿vale? Hay una sabiduría de trasfondo que tú puedes percibir, no percibir, intuir, imaginar, concluir, pero la sabiduría está allí, ¿vale? Entonces, detrás de cada muerte hay una sabiduría. Quiero que penséis en el concepto de la muerte en sí como algo que forma parte de un propósito positivo, ¿vale? De la misma forma que la vida. Por ejemplo, cuando nace un bebé, todos decimos, esto es una bushra, es una buena noticia, ¿no? Es una bendición. De hecho, usamos la palabra bendición, es un regalo, una cosa buena que Dios te ha dado. Claro, sin embargo, ¿cómo aplicas esto a la muerte? Quiero que lo veáis desde la siguiente perspectiva, incluso desde una perspectiva puramente mundanal, ¿no? Si lo quieres decir así, terrenal, física, biológica. Si las personas no muriéramos, por ejemplo, no nacerían otras personas, ¿vale? Es decir, la vida depende de la muerte. Si por ejemplo los seres humanos no nos fuéramos a morir, no nos reproduciríamos. Todas las criaturas que nos reproducimos lo hacemos porque nuestro organismo se va a morir. Entonces dejamos nuestro ADN a través de la reproducción. En otras palabras, la existencia de la vida, que es un regalo, es dependiente de la muerte. Se necesita a la muerte para que exista la vida. Y esta es una de las razones, y ahora indagaremos en eso, por las que Dios menciona primero la muerte. Alladhi khalaqa al-maut, aquel que ha creado la muerte, wal hayat, y la vida. No dice la vida y la muerte, sino la muerte y la vida. Y esto se hace con varios propósitos retóricos, y de eso, inshallah, si Dios quiere, vamos a hablar ahora. Pero quiero que entendáis eso. Si el concepto de baraka indica regalos, multiplicación de regalos por parte de Dios, la vida es un regalo. ¿Vale? Pero la existencia de la muerte es un regalo, sin el cual no existiría la vida. ¿Vale? Yo, por ejemplo, no existiría si muchos de mis ancestros no hubieran muerto. Si ellos no murieran, si no dejaran espacio para otros que vengan, los otros no podrían venir. ¿Vale? Y eso también lo tenemos que entender. Cuando ocurre algo calamitoso o algo negativo, y de eso hablaremos en este versículo, tenemos que entender la realidad de que estas cosas negativas de acuerdo a nuestra percepción, son necesarias para que se puedan producir las otras cosas, ¿vale? Que nosotros consideramos positivas. La muerte y la vida es el gran ejemplo, ¿vale? Si no hay muerte, no puede haber vida. Por tanto, cuando alguien muere o cuando observas la muerte, tienes que entender que es el proceso gracias al cual tú existes. Por tanto, hay un mérito de eso que se lleva a Dios, ¿vale? ¿Me estáis viendo, no? ¿Todos? Veo que alguien ha escrito ahí que se ha parado. No, no se ha parado. Muy bien. Quería que entendierais el concepto de Tabarak en relación a la creación de la muerte y la vida. Porque en este versículo Dios dice Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. Él es aquel que ha creado la muerte y la vida. Pero esto es la continuación de una frase, ¿vale? La frase empezaba diciendo Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Tabarak es aquel en cuya mano está el dominio. Y posee el control y el poder sobre todas las cosas. Y la frase prosigue, aquel que ha creado la muerte y la vida. Por tanto, no puedes separar de este proceso, de este ciclo de la muerte y la vida, que es tan característico de este mundo y de este universo, no lo puedes separar del concepto de Tabarak, ¿vale?
Por tanto, si Tabarak indica la grandeza de Dios y la benevolencia o los regalos de Dios y cómo multiplica las cosas y multiplica el bien, quería que aplicarais este concepto de Tabarak a la creación de la muerte y la vida, ¿vale? Porque forma parte de una misma frase. Generalmente no lo leemos así. Lo leemos como bendito sea aquel que, en cuya mano está el dominio. Punto. Y luego una frase aparte. Dios es aquel que ha creado la muerte y la vida. Pero no, en realidad es la continuación de la frase con la que se empezó, ¿vale? Tabarak es aquel que ha creado la muerte y la vida, ¿vale? Es decir, él trasciende estos ciclos y estos procesos y a través de estos ciclos y estos procesos, él multiplica el bien, ¿vale? Lo puedes percibir más, percibir menos, sentir más, sentir menos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es la que es. Muy bien. Un tema interesante aquí es por qué Dios ha mencionado primero la muerte, ¿vale? Dios es aquel, es decir, Dios trasciende y multiplica constantemente, aquel que ha creado la muerte y la vida. ¿Por qué ha mencionado primero la muerte, ¿vale? Y luego la vida? Una de las razones que hemos mencionado es que la vida depende de la muerte, ¿vale? La existencia de la muerte es necesaria para que aparezca la vida, ¿vale? Y de eso, de hecho, esto se manifiesta de otra forma. La muerte existía antes que la vida, ¿vale? Vamos a decirlo así. La vida existe o ha surgido de lo muerto, ¿vale? Y la muerte existía antes de la vida. Claro, técnicamente, si tú echas un vistazo, yo que sé, a la creación de Dios, ¿vale? Al universo, verás que originalmente lo que había era materia, ¿vale? Dios creó los cielos y la tierra en 6 etapas, etcétera, y todo lo que había era materia, ¿vale? En cierto modo, lo que hay en el universo es materia, átomos, gases, helio, lo que sea, ¿vale? Todo lo que conforma esta creación. Eso es maut en cierto modo, es muerto, porque está muerto, no tiene conciencia, no tiene vida. Pero a partir de esa cosa, o de esos elementos, de todo eso que está muerto, Dios creó la vida, ¿vale? No trajo los ingredientes de otro lugar, sino que los ingredientes son de este mismo universo, ¿vale? Los ingredientes que forman al ser viviente son de este universo. Fijaos las frases que Dios dice. وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dios ha creado a partir del agua todas las cosas que tienen vida, o las cosas que están vivas. Claro, el agua de por sí está muerta, entre comillas, ¿no? Es inerte, ¿vale? Pero de ella han surgido las cosas que están vivas. Por tanto, la muerte viene antes de la vida. Dios ha creado la muerte primero, ha creado lo inerte primero, y luego ha creado lo vivo. ¿Entendéis lo que os estoy intentando decir? Es una de las razones por las que Dios expresa primero la muerte y luego la vida, cuando habla de su creación. Este es el orden en el que lo ha creado, ¿vale? Es algo muy interesante. De hecho, una frase que utiliza el Corán es يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Dios hace surgir lo vivo de lo muerto. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Y Dios hace surgir lo muerto de lo vivo, ¿vale? Claro, lógicamente ocurre en ambos casos, ¿no? Si una persona está viva, por ejemplo, se muere, ¿no? O de la materia inerte surge la vida. Pero incluso en ese pasaje, en Surat Ar-Rum y en otros lugares del Corán, es interesante porque Dios también lo ha dicho de la misma forma. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Dios hace surgir lo vivo de lo muerto y luego hace surgir lo muerto de lo vivo. Es decir, siempre parte de lo muerto, de lo inerte, y luego te habla de que se ha extraído la vida. Y luego de esa cosa viva se vuelve a recrear la muerte, ¿vale? Porque esa cosa viva muere. Y de los componentes de esa cosa viva vuelve a surgir, es decir, de los componentes de esa cosa viva que ha muerto, vuelve a surgir la vida, ¿vale? Es un ciclo constante. Pero el ciclo se inicia con la muerte. Es decir, la vida ha sido creada a partir de la muerte, o a partir de lo muerto, o a partir de lo inerte, ¿vale? Y de hecho, esta es una frase que se aplica a la vida en general, como hemos dicho. Dios ha creado todo ser viviente del agua, por ejemplo. Pero también se aplica al ser humano, ¿vale? Dios hace esta interesante reflexión en Suratul Baqara. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. ¿Cómo podéis rechazar a Dios, ¿no? O renegar de Dios en este contexto? ¿Cómo podéis renegar de Dios? وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٍ. Cuando erais amwat, estabais muertos, es decir, estabais inexistentes, فَأَحْيَاكُمْ, ¿vale? Y luego os dio la vida.
¿Vale? Quiero que entendáis que la muerte está antes de la vida, ¿vale? Y la vida surge de lo muerto. Y existe gracias a que existe lo inerte, o si no, no hubiera llegado a existir la propia vida. Quiero que entendáis que todos los ciclos que hay en esta creación, ¿vale?, son un regalo de Dios, ¿vale? Y Él tiene el pleno poder sobre todas las cosas. Claro, fijaos que el versículo anterior había dicho وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ, bendito es aquel en cuya mano está el dominio, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, y Él tiene el poder o es poderoso sobre absolutamente todas las cosas. Y luego te dice, es aquel que ha creado la muerte y la vida, ¿vale? Es decir, la primera manifestación de ese poder absoluto que puedes observar está en la muerte y la vida, en este ciclo que estás viendo constantemente a tu alrededor. Este ciclo es la demostración práctica de que absolutamente todo está bajo su poder y bajo su dominio, ¿vale? Subhanallah. Muy bien. Por cierto, otra de las... No recuerdo en qué comentario del Corán específicamente leí esto, pero me lo apunté rápidamente. Creo que era un libro llamado Nahu Tafsir. Bueno, creo que era de Muhammad al-Ghazali, el erudito moderno del siglo XX de Egipto, que mencionaba... no sé qué tafsir era, ¿vale? Pero me lo apunté al momento. La cosa es que mencionaba que una de las razones por las que se menciona la muerte antes de la vida es un orden de prioridades. Es decir, tienes que pensar constantemente en la muerte. Por eso se te ha puesto primero en la lista de prioridades. Lo cual me llama la atención porque una de las cosas que hacemos sistemáticamente en el mundo actual es huir de la realidad de la muerte. No querer pensar en la muerte, ¿vale? Claro, si el propósito de nuestra vida se ha convertido en un propósito meramente animal, meramente de disfrutar, de pasarlo bien, ¿vale?, de vivir el momento, todos estos eslóganes, de buscar la gratificación inmediata, de huir de cualquier pensamiento trascendente, automáticamente no queremos ni pensar en la muerte, ¿vale? La queremos dejar ahí atrás. La muerte es un poco en la era moderna un tabú, ¿vale? Excepto si trabajas en, yo qué sé, en la sanidad o esas cosas. Las personas comunes, especialmente en la juventud, se nos intenta apartar mucho de los pensamientos acerca de la muerte, ¿vale? Mientras que el profeta ﷺ Salam que nos dice, recordad con frecuencia el destruidor de los placeres, ¿vale? Es decir, todos los placeres serán interrumpidos. ¿Por quién? Por la muerte, ¿vale? Y en el Islam existe este concepto de recuerda la muerte, tenla en cuenta. No en el sentido de ponerte deprimido, ni en un sentido morboso extraño, sino en el sentido de que como muslim estás sincronizado con la naturaleza que Dios ha creado. Y parte de esta naturaleza es el ciclo de la vida y la muerte. Por tanto, no huyes de ese ciclo. Reflexionas al respecto, ¿vale? Reflexionas hacia tu destino. Reflexionas acerca de tu origen, ¿vale? Eso es parte de lo que se supone que eres como muslim. Por tanto, en tu orden de prioridades, ¿vale?, está la muerte. Porque la vida, tú estás vivo. Piensas en la vida constantemente. Pero la muerte tienes la tendencia a olvidarlo. Entonces, Dios te lo recuerda de manera especial. Te lo pone arriba en la lista, ¿vale? Subhanallah. No sé, es fascinante realmente porque... Y me resulta fascinante en el mundo actual en el que... No, tío, no tienes que pensar en la muerte. No, hay que pensar en la muerte. Hay que recordar la muerte, hay que sentarse a hablar acerca de la muerte, de cómo quieres que se hagan las cosas una vez tú mueras, de qué legado quieres dejar, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese pensamiento a largo plazo, ¿vale? No quiero prolongarlo mucho, ¿no? Pero veréis que, por ejemplo, Ibrahim a.s., ¿no?, el caso de Abraham en el Corán, está como siempre pensando a largo plazo, ¿vale? Siempre está pensando... Dios le dice, Inni ja'iluka linnasi imama. Voy a convertirte en un líder para toda la humanidad. ¿Y qué es lo primero que dice? Gracias, ya Allah. Gracias, Dios. No, lo primero que responde es wa min dhurriyati. ¿Y qué pasará con mis descendientes? ¿Vale? Y esto lo hace en varios lugares del Corán. Rabbi ja'alni muqima as-salata wa min dhurriyati. Dios, haz que establezca la oración y mis descendientes también, ¿vale? Vemos lo mismo en Yaqub, en el Corán, vemos lo mismo en
Ishaq, en Ismail, en Ibrahim, en todo este linaje, ¿vale? Vemos una preocupación por lo que voy a dejar después de la muerte y lo que yo mismo voy a cosechar después de la muerte, ¿vale? Es decir, la muerte no se huye de ella en lo que se refiere a pensar acerca de la muerte, sino que es parte del ciclo natural, ¿vale? Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata. Tu Rabb, el que te da de comer, ¿vale?, ha creado este ciclo de la muerte y de la vida, ¿vale? Por tanto, ambas cosas son muy importantes, ¿vale?, para que las tengas en cuenta. Y eso, se ha colocado la muerte por delante, ¿vale?, por encima. Porque la muerte precede a la vida, pero también porque la muerte tiene que estar en tu lista de prioridades ahí arriba, ¿vale? Ya que por tendencia biológica natural tú la intentas bajar, Dios la coloca arriba, ¿vale? En fin, claro, y luego Dios dice, ha creado la muerte y la vida, ¿vale? Por tanto, la vida también... Claro, la cosa es que el versículo anterior había dicho وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, y Dios tiene poder constante sobre todas y cada una de las cosas. Por tanto, eso incluye la muerte e incluye la vida, ¿vale? En otras palabras, la primera manifestación de este poder absoluto está en la muerte y la vida, ¿vale? Hemos hablado de la muerte, pero la vida en sí es una manifestación de ese poder, ¿vale?, del poder de Dios. Quiere decir, toda esta gente que niega a Dios, que se pone arrogante, que se pone vacilona, se les está diciendo, tío, observa toda la multiplicación en las especies que existe. Tabarak, ¿no? Dios multiplica constantemente. Entonces la vida, todas las formas de vida que existen, ¿vale?, y toda la vida que nos rodea, desde las flores hasta los gatos, hasta las personas, todo lo que sea vida que te rodea, la vegetación que ves cuando vas por ahí en bicicleta o lo que sea, todo eso es tabarak, es una multiplicación constante de vida, es una explosión de vida, ¿vale? Te dicen la explosión cámbrica, ¿no? Lo que sea. Ese concepto de la explosión es el concepto de tabarak, es una multiplicación que parece no tener fin, ¿vale? Y eso se manifiesta en la vida, ¿vale? Y el qudra de Dios, el poder de Dios, wa huwa ala kulli shay'in qadir, se manifiesta también en la vida, ¿vale? Y en todas las formas de vida que existen, todas las especies que existen, ¿vale? ¿Qué nos dice el Corán en muchas suras, ¿vale? Una de ellas, el principio del sura 45, wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabba, en vuestra creación y en todas las especies que se han diseminado hay signos para una gente dispuesta a tener certeza, ¿vale? Es decir, ese kafir, ¿vale?, ese rechazador de la verdad, arrogante, está escuchando esto y se le está forzando, aunque viva en el desierto de Arabia, se le está forzando a mirar sus hijos, se le está forzando a mirar a sus animales, mirar a sus camellos, sus animales de rebaño y decir, hay alguien que te está creando estas cosas constantemente y multiplicándolas, ¿vale?, a través del ciclo de la vida y de la muerte. Es decir, y aquí no estamos hablando del Dios de una religión, un icono de Jesús, un icono de alguna divinidad hindú, un icono de Zeus. Estamos hablando de un concepto totalmente natural y trascendente de Dios, que todo el mundo entiende, ¿vale? Aquel que ha creado los ciclos, la muerte, la vida, esa fuerza que hay detrás de todo esto, ¿vale? Es decir, corrige. Habíamos dicho que se intenta corregir intelectualmente el concepto de Dios que la gente tiene, buscando un impacto espiritual, ¿vale? Es decir, hay un aspecto intelectual y un aspecto espiritual. Pues en el aspecto intelectual se están corrigiendo todas las posibles lagunas y errores de entendimiento que pueda tener un ser humano, ¿vale? Y una de las cosas que llama la atención del ciclo de la vida y la muerte es que es un ciclo. En otras palabras, no es algo estático y eterno, ¿vale? Sin embargo, Dios es tabarak, Él es trascendente, Él trasciende la vida y la muerte, ¿vale? Porque Él ha creado este ciclo. Pero el ciclo de la vida y la muerte, por el simple hecho de ser un ciclo, no pueden existir para siempre, ¿vale? Es decir, cuando algo está muerto, surge la vida de ello. Cuando algo está vivo, esta cosa viva acaba muriendo, ¿vale? Es decir, el ciclo no para, lo cual implica que el ciclo no puede ser eterno, ¿vale? No puede ser eterno hacia el pasado, ¿vale? Es lo que llaman la imposibilidad de un regreso infinito hacia el pasado. Es imposible que el universo haya existido siempre. Tuvo que haber un momento en el que fue creado el proceso,
porque es imposible matemáticamente que se extienda hasta el infinito hacia el pasado. Lo mismo ocurre hacia el futuro, ¿vale? El ciclo de la vida y la muerte es un ciclo, ¿vale? Y no es eterno, ¿vale? Entonces, claro, esto en sí, ¿vale? La forma en la que se presenta la muerte y la vida como un ciclo, y un ciclo que le ha sido dado existencia por alguien a quien se define como Tabarak, ¿vale? A quien se define como alguien que está por encima completamente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se te está diciendo claramente que este ciclo no va a durar para siempre, ¿vale? Muy bien, claro, Dios ha dicho, "Wa huwa ala kulli shay'in qadir", Dios tiene el poder sobre todas las cosas, ¿vale? Este ciclo, la existencia de este ciclo de la vida y la muerte, es la gran manifestación de eso. Quiero hacer un último apunte. El Corán menciona estas escenas como cuando la persona está muriendo. Por ejemplo, cuando tienes a un ser querido que está muriendo. Y Dios dice cuando alcanza su garganta, ¿vale? Es decir, su conciencia está siendo retirada o su espíritu está siendo retirado, ¿vale? Dios dice, bueno, si lo que decís es verdad, ¿vale? Si este poder que decís tener vosotros es real, evitad su muerte, ¿vale? O en Suratul Qiyamah lo mismo. إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. Las personas dirán cuando el ser humano esté muriendo, llama al médico, llama a los médicos, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde está el exorcista? ¿O dónde está el curandero? ¿Dónde está el médico? ¿Dónde está el que pueda salvarle? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. Pero la persona que está muriendo sabe perfectamente que se acabó, ¿vale? Quiere decir, tiene estas escenas en las que se te demuestra que, por ejemplo, a través de la muerte puedes aprender algo acerca de lo realmente incapaces que somos las personas. Las personas realmente, habíamos estado hablando de que nadie tiene poder real. Todos nuestros poderes son ilusorios. Estamos haciendo un papelón, estamos haciendo un teatro en esta vida, ¿vale? Pero la realidad es que todo el poder lo tiene Dios. Y Dios dice, si esto no es verdad, cuando llegue la muerte de ese ser al que tanto quieres, delante de tus ojos, evítala, si eres tan poderoso. Nada, lo único que puedes hacer es observar y reconocer que hay un poder por encima y no puedes hacer nada, ¿vale? Esa incapacidad, de manera intuitiva, te está señalando dónde está el poder, ¿vale? El poder trasciende. Nosotros no tenemos ningún poder, ¿vale? Es todo un paripé. Es un teatro duradero. En fin, muy bien, todo este ciclo de la vida y la muerte. Hay mucha gente que lo observa y te dice, bueno, no es más que un mecanismo mecánico. Como dicen en otro sura, In hiya illa hayatuna ad-dunya. Lo único que existe es nuestra vida de aquí abajo. Namutu wa nahya. Morimos y vivimos. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Y nada nos aniquila, nada nos destruye, aparte del tiempo. Ya está, pasa el tiempo y desaparecemos. Quiero decir, la gente, por muy negacionista que sea respecto a Dios, por muy kafir que sea, observan y dicen, hay un ciclo de vida y muerte, si yo ya me doy cuenta de eso, ¿vale? Pero este es un proceso ciego, no tiene sentido, no tiene rumbo, ¿vale? Claro, ¿cuál es justo cuando Dios menciona el ciclo de la muerte y la vida? ¿Qué es lo siguiente que dice? Liyabluwakum, con la finalidad de someteros a examen, ¿vale? Dios ha creado este ciclo de la muerte y la vida a fin de someteros a examen, ¿vale? Es decir, el ciclo no es absurdo, ¿vale? Tiene un propósito, ¿vale? ¿Qué significa liyabluwakum, someter a examen? Existe este concepto, ¿vale? En el Corán, y creo que todos lo entendemos de manera lógica, que para que se produzcan, por ejemplo, la mejora, ¿vale? Para que las cosas mejoren, tiene que haber una variedad de circunstancias, ¿vale? Mira, un ejemplo muy claro, ¿vale? Para aquellos que, yo que sé, estéis estudiando o hayáis estudiado, sería el siguiente, ¿vale? Cuando nos hablan de la selección natural, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dicen? Tú tienes una población de criaturas muy diversas, ¿y qué es lo que ocurre? Que los más aptos sobreviven y los menos aptos se mueren, ¿no? En cierto modo lo que se te está diciendo es, se necesita esa variedad para que lo mejor aquello que es más apto pueda florecer, ¿vale? Esto se aplica a muchas, o sea, no es extraño que esto pueda aplicarse a la biología porque se aplica en todo. De hecho, en tu vida como ser humano,
te encontrarás con circunstancias adversas y con circunstancias cómodas. Y a menudo es a través de esta variedad que tú tomarás decisiones y podrás dar un paso en la vida o adelantar en la vida. Eso también es una forma de evolución, si lo quieres decir así. Esa evolución, ese tazkiya, es el tipo de evolución por el que Dios te va a llevar a cuenta, ¿vale? Entonces, cuando Dios dice liyabluwakum, se os someterá a examen o se os hará pasar por ibtilá, ¿vale? Ibtilá lo que significa es circunstancias que te pondrán a prueba, ¿vale? Circunstancias que te obligarán a tener que tomar decisiones morales, ¿vale? ¿Qué es una decisión moral? Un dilema moral, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Necesitas necesariamente de circunstancias diversas. Entonces, el ciclo de la muerte y la vida, Dios dice, ha sido creado con el fin de generar esta variedad de circunstancias, ¿vale? No solo hay variedad de planetas y variedad de especies, también hay variedad dentro de la experiencia humana, hay una variedad de circunstancias, que también es una creación de Dios, ¿vale? También ha sido dispuesto por Dios, a fin de que tú tomes decisiones morales. ¿Y qué es lo que se espera con estas decisiones morales? Ahí termina el versículo, ayyukum ahsanu amala. Exponiendo con esto, ¿quién de vosotros ahsanu amalan? Es mejor en lo que se refiere a acciones, ¿vale? Podríamos traducirlo de esta forma, básicamente. Claro, cuando Dios dice liyabluwakum, a fin de poneros a prueba, más o menos sería esa la traducción, a fin de someteros a examen, claro, esto lo que indica es que si se vincula el ciclo de la vida y la muerte a la prueba, se te está diciendo que cualquier persona que pase a existir tendrá prueba automáticamente, ¿vale? Forma parte del ciclo. Lo digo porque a veces, cuando una persona lo pasa mal, tiene esta tendencia a decir, hay otro que le está yendo muy bien. El trabajo del otro es mejor que el mío. La familia en la que ha nacido el otro es mejor que la mía. Dios está diciendo, desde el momento que cualquier ser humano está vivo, automáticamente va a pasar por ibtilá, va a pasar por circunstancias que le van a poner a prueba, ¿vale? Tú lo puedes ver o no lo puedes ver. Toda esta gente que hace postureo en Instagram diciendo, mi familia es perfecta, mi vida es perfecta, la comida que hago es perfecta. Esas personas en muchos casos están pasando por un ibtilá que no te puedes imaginar. O sea, están pasando por circunstancias adversas, ¿vale? Que tú no puedes imaginar. O sea, desde el momento que algo o alguien está vivo, no te quepa ninguna duda que también está pasando por algún tipo de examen. Más pronto, más tarde. Más intenso, menos intenso. Más visible o menos visible, ¿vale? Y lo digo porque generalmente una de nuestras tendencias cuando pasamos por un momento adverso es mirar a quienes no están pasando por ese momento adverso. Y es como si Dios te dijera, tranquilo, siempre y cuando esa otra persona esté viva, ¿vale? Esté dentro de este ciclo de la vida y la muerte, él también pasará por eso. ¿Vale? Tú pierdes a un ser querido, ese ser querido muere. Y luego parece que sales a la calle y dices, ¿y por qué le tenía que pasar a esta persona cuando hay tanta gente a la que no le pasa? Es como si Dios te dijera, tranquilo, a ellos también les va a pasar, ¿vale? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Todo ser saboreará la muerte, ¿vale? Aquí te está diciendo, todo ser saboreará la prueba, porque te está vinculando las pruebas a la existencia de la muerte y la vida, ¿vale? No hay ninguna vida sin pruebas. No te engañes a ti mismo, ¿vale? Diciendo, yo estoy pasando por pruebas, pero fulano no, el otro no, el otro no. Eso no es realidad, ¿vale? Siempre que haya vida, hay ibtilá. Por eso se ha vinculado este concepto al ciclo de la vida y la muerte. Claro, cuando Dios nos dice que ha creado la muerte y la vida, ¿vale? Podríamos decir que la muerte es la ausencia de vida, ¿vale? Pero luego está el balá, luego está la tribulación o las circunstancias adversas por las que Dios te hace pasar, que también son la ausencia de algo, ¿vale? Son la ausencia de tranquilidad, son la ausencia de serenidad o son la ausencia de estabilidad, ¿vale? Esa es la palabra que estaba buscando. Es decir, a la mayoría de personas no solo nos interesa estar vivos, nos interesa estar vivos y estables, ¿vale? Si yo estoy vivo, pero hoy me atropella un coche, mañana me clavan un cuchillo, al día siguiente mi gato se tira por la ventana, al día siguiente me despiden.
Llega un momento que la persona dice, tío, yo así no se puede vivir. Quiere decir, todo es negativo, ¿vale? Te pasan cosas negativas a veces, pero necesitas también momentos de estabilidad, ¿vale? O sea, la muerte y la vida son dos caras de una moneda. La estabilidad y la inestabilidad son dos caras de una misma moneda. Y Dios está diciendo aquí, no te vas a librar, ¿vale? De las dos cosas, ¿vale? Básicamente, no te vas a librar de momentos de inestabilidad. De hecho, en otro pasaje del Corán, Dios dice explícitamente, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. No cabe ninguna duda de que definitivamente os vamos a someter a examen, ¿vale? Os vamos a dar circunstancias que os conducirán a tomar elecciones, ¿vale? Eso es lo que se denominan pruebas, ¿vale? Es básicamente como cuando tú haces un examen, un test, y te dan 3 opciones. Sí, no o no lo sé. ¿Qué harías en esta circunstancia? ¿Ayudaría a la señora a cruzar la calle? ¿Me iría corriendo porque no es mi asunto? Es decir, tú tomas elecciones. Dios dice, la vida es como un test, ¿vale? Vas tomando elecciones, se te ponen diferentes dilemas y tú tomas elecciones, ¿vale? Dios dice, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Indudablemente os someteremos a examen, ¿vale? Constantemente. El Creador te está haciendo pasar por exámenes, ¿vale? Vamos a decirlo así. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ¿Y cómo se llevará a cabo esta creación de circunstancias adversas? Bueno, a través de situaciones de temor. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Y a través de situaciones de hambre, ¿vale? De escasez. No podrás cubrir tus necesidades fisiológicas. Fijaos que el miedo es una cuestión emocional. El hambre es una cuestión fisiológica. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Y luego Dios dice, y se te retirará parte de tu riqueza. O sea, ahora estamos hablando de lo económico. O sea, las facetas, digamos, cuando te dibujan esta pirámide de necesidades del ser humano, o pirámide de jerarquía de necesidades, ¿no? Esas cosas. Es decir, tienes necesidades emocionales, tienes necesidades biológicas básicas, tienes necesidades de propósito, no espirituales. Dios dice, tranquilo, en todas estas áreas tendrás la oportunidad de tomar elecciones, ¿vale? Y eso es básicamente el concepto, ¿vale? Que está diciendo Dios aquí. Existe un propósito detrás de la creación de estos ciclos y la finalidad es ver ayyukum ahsanu amala. ¿Quién de vosotros toma mejores acciones? ¿Vale? ¿Quién de vosotros ejecuta de la mejor manera? ¿Vale? Se os dará la oportunidad de tomar diferentes posturas, diferentes caminos y de esta forma se esclarecerá o saldrá a la luz quién toma las elecciones correctas o las mejores elecciones, ¿vale? Y la idea aquí es que este universo está constituido para conducirte a un progreso moral, ¿vale? El universo no está constituido para que comas, bebas y vayas al baño, ¿vale? Y luego por la noche duermas. Esto es lo que haría un animal cualquiera, ¿vale? En lo que se refiere a la especie humana, sí, la jerarquía de Maslow, aunque supongo que habrá más modelos, inshallah. Ahora ya me he perdido, no sé qué iba a decir. El progreso moral, ¿vale? Básicamente, a diferencia de cualquier otro animal, muy bien, tú dirías, este universo está diseñado para que comamos, bebamos y vayamos a la cama. Vale, Dios dice, sí, este universo también está diseñado para que tomes elecciones morales. Por alguna razón, esa parte no nos gusta pensar mucho en ella. De igual modo que no nos gusta pensar en la muerte tanto como en la vida, ¿vale? ¿Qué está haciendo Dios aquí? Vamos a equilibrar la imagen, ¿no? Vamos a equilibrar la balanza. Fijaos, cuando Dios habla siempre de nuestros deberes morales, el primer deber moral es reconocer a tu Creador, ¿vale? Tabarakal-ladhi biyadihil mulk. Nada menos, ¿no? Alhamdulillahi rabbil alamin. Así empieza el Corán. Reconociendo tu gratitud y tu apreciación por aquel que ha dado existencia a esto y que te ha dotado de sentidos, de facultades, de facultad intelectual, de facultad espiritual, etc. ¿Vale? Por tanto, tu primera obligación es hacia Dios, pero automáticamente después se te habla siempre de obligaciones hacia tus padres, ¿vale? Que son los que, dentro del plano mundanal, son los que te han dado la vida, ¿vale? Si estamos hablando de aquel que ha creado la muerte y la vida, lo más cercano a eso que hay en este mundo son tus progenitores. No es un enigma que siempre estén los padres mencionados justo después de Dios. Y luego Dios que dice, el resto de los familiares. Y luego Dios que dice, y los vecinos, ¿vale? Y luego las personas débiles, huérfanos, el viajante, etc. Casi siempre que Dios habla de tus deberes morales, utiliza este mismo orden, ¿vale? Entonces cuando Dios dice, ayyukum ahsanu amala,
os somete a examen y de esta forma tomáis elecciones, ¿vale? Que manifestarán quién realiza las acciones de la mejor forma. Todos nosotros tenemos que pararnos a pensar, hey, entonces, estas áreas de mi vida, ¿vale? En el orden de prioridades correcto, ¿vale? Porque lo que no puedes hacer es tratar bien a la gente de fuera y a tus padres tratarles mal, ¿no? O darle patadas a un huérfano por la calle y luego alimentar a los gatitos para que no pasen hambre, ¿no? Hay prioridades, ¿vale? Se te está diciendo. Claramente en el Corán hay prioridades morales. Entonces, cuando Dios dice ayyukum ahsanu amalan, ¿qué te está diciendo? Este universo, en cierto modo, está prefabricado de una manera que tú podrás tomar elecciones y de esta forma se esclarecerá quién es el que mejor actúa, ¿vale? Hay quien diría, entonces esto que es una competición, ¿no? A ver quién actúa mejor. Claro, fijaos lo que Dios ha dicho. Dios no ha dicho... por ejemplo, en árabe se podría haber utilizado un superlativo absoluto, ¿vale? Dios podría haber dicho al-ahsanu, las acciones más perfectas. A ver quién hace las acciones más perfectas. Pero lo que Dios les ha dicho es ahsanu, más perfectas, ¿vale? Es decir, en castellano podríamos... En inglés, por ejemplo, existe la palabra best, que significa lo mejor, y luego existe la palabra better, ¿no? Better, que significa más bueno. Yo te puedo decir, a ver quién es el que hace todo de la mejor manera, que es como lo solemos traducir, o te puedo decir, a ver quién es el que hace todo de mejor manera, ¿vale? Claro, en este segundo caso, que es el que Dios utiliza, porque no dice al-ahsan, dice simplemente ahsanu amala. Lo que Dios te está diciendo es que tienes que hacer las cosas de la mejor manera que tú puedas, ¿vale? No de la mejor de las maneras que existe, ¿vale? Claro, y esto lo que implica también es que cuando Dios no te está diciendo lo tienes que hacer de la mejor forma absoluta que existe. Y eso lo que implica es que tú no vas a ser perfecto, nunca lo vas a hacer como si fueras un ángel, ¿vale? Lo harás de la mejor forma posible. Eso es exactamente lo que está diciendo Dios aquí. A ver quién actúa de la mejor forma posible, ¿vale? Porque no se usa un superlativo absoluto. Espero que estéis entendiendo lo que estoy diciendo, ¿vale? Quiero hacer un apunte interesante aquí, ¿vale? De lo que es el Islam. ¿Por qué? Mucha gente cuando piensas en qué es el Islam, qué es lo que... ¿Qué cosas son reconociblemente islámicas? La gente te dirá, bueno, el velo, la barba, las cúpulas supuestamente que no existían en vida del profeta, por cierto, alayhi salatu wassalam, los minaretes de las mezquitas, que por cierto no existía en vida del profeta, alayhi salatu wassalam, la arquitectura X, que tampoco existía en vida del profeta, alayhi salatu wassalam. Es decir, tenemos unos símbolos que se han ido creando alrededor del Islam, ¿vale? Algunos de ellos se basan en la sunna, correcto. A veces se exageran, a veces son símbolos posteriores que ni siquiera existían, pero tenemos estos símbolos, ¿vale? La gente no piensa que los símbolos del Islam son el buen trato a los padres, el buen trato a los animales, pero hay una serie de hadices, ¿vale? Hay una serie de hadices acerca del periodo inicial en Mecca, ¿vale? En los cuales el profeta alayhi salatu wassalam resume el Islam, ¿vale? Por ejemplo, después de emigrar a Medina, resume el Islam. ¿Y qué cosas dice? Bashiru, wala tunaffiru. Haced las cosas... dad buenas noticias, ¿vale? Y no asustéis a la gente, ¿vale? Dice cosas como yassiru wala tu'assiru. Haced las cosas fáciles y no las hagáis difíciles. Afshu salam. Distribuid la paz, ¿vale? Expandid la paz, ¿no? Vemos, por ejemplo, este es un incidente muy ilustrativo, ¿vale? Cuando los musulmanes migran a Abisinia, ¿vale? Y tienen que describir el Islam en pocas palabras ante el rey abisinio, hacen hincapié en que el Islam nos enseña a aceptar a Dios y a no crear poderes ilusorios, ¿vale? A dejar el shirk de lado. Fácil. Y luego se nos enseña a respetar a los vecinos, a mantener unidos los lazos familiares. Quiero decir, hay una serie de conceptos morales que para esa primera comunidad de musulmanes eran el Islam. O sea, cuando tú te convertías al Islam, a partir de ahora abandonas el shirk, abandonas las supersticiones y empiezas a mantener unidos los lazos familiares, empiezas a fomentar la relación con el vecino, empiezas a tratar bien al huérfano, empiezas a tratar bien a las viudas y a las divorciadas, que eran un poco pues, el tipo de mujeres más despreciada en esa época. Es decir, ¿qué es lo que te encuentras sistemáticamente?
que el propósito de la existencia era moral. Cuando hacías tu shahada entrabas en una vida moral. No entrabas en una vida de restricciones y prohibiciones y ahora voy a ser muy diferente a vosotros por el tamaño de determinados vellos de mi cuerpo, ¿vale? Es decir, algunos de los símbolos que tenemos ahora, cuando das el salto y haces tu shahada, ahora vas a empezar a seguir estos fatwas y tal. No era como lo veían así la primera comunidad, ¿vale? Cuando hacías tu shahada, cuando dabas este salto, de repente entrabas en un universo moral en el que no estabas antes, ¿vale? Y Dios está diciendo aquí claramente, el universo que yo he creado es moral, ¿vale? Si tú quieres vivir en un universo que no es moral, es tu ilusión, ¿vale? Vas a vivir bajo una ilusión. En fin, me parece interesante coger todos esos hadices del periodo primitivo y ver cómo los sahaba veían el Islam y vivían el Islam, ¿vale? O cuando venía un grupo de personas y hacía su shahada, el profeta les decía, ¿estás dispuesto a abandonar el shirk? Sí. ¿Estás dispuesto a respetar los lazos familiares? Sí. ¿Estás dispuesto? Es decir, había ese hincapié en que esto es un proyecto moral, ¿vale? Y Dios está diciendo, así es, esto es el universo y es la razón por la que he creado la muerte y la vida, para crear circunstancias variopintas que os conduzcan a ver, es decir, que os conduzcan a ayyukum ahsanu amalan, a ver quiénes son aquellos que actúan de la mejor forma posible. Ese es el propósito de este universo, es un propósito moral, ¿vale? También en Suratul Jathiyah, وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Dios ha creado los cielos y la tierra bilhaq, con un propósito específico, وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ, de tal manera que se remunerará a cada persona, o se retribuirá a cada persona بِمَا كَسَبَتْ, con lo que se gane. Con lo que se gane no quiere decir en los negocios, ¿vale? Quiere decir en el territorio de las acciones, en el territorio de lo moral, ¿vale? Así que este es un universo moral, ¿vale? Estamos conectando los ciclos, la vida y la muerte, con otros ciclos que no se ven, que no se pueden mesurar, que no se puede hacer pruebas científicas ni ver con un telescopio, pero son tan reales como los otros, ¿vale? Que son las cuestiones morales. Y hay un grupo de personas que estaba escuchando este sura, que esta es la parte que no querían oír, ¿vale? En fin, y finalizo. Dios termina diciendo وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, y Él, es decir, y Dios es Al-Aziz, el superpoderoso y el constantemente, la autoridad que reina constantemente, Al-Ghafur, y el que perdona constantemente. Claro, esta cuestión, este hábito, este rasgo, ¿no?, podríamos decir, del estilo del Corán, en el cual Dios termina una reflexión sobre el mundo natural o sobre una cuestión moral, o las dos cosas combinadas, porque eso ocurre a menudo en el Corán, como en este versículo. Dios termina eso mencionando atributos de Dios. Esos atributos de Dios te tienen que dar una explicación acerca de la realidad que se te acaba de explicar, o están relacionados, ¿vale? Fijaos, Dios es Al-Aziz. Al-Aziz, ¿qué significa? Dios es el digno de todo respeto, de todo izza, de todo honor, ¿vale? De nuevo, cuando tú tienes una imagen de Dios distorsionada, Dios no nos juzga, Dios no se preocupa por la creación, Dios conoce el pasado pero no el futuro, Dios utiliza mediadores, todo eso va contra Al-Aziz, ¿vale? Al-Aziz es la máxima dignidad y respeto que existen, y izza, y dignidad, honor, como lo quieras llamar, ¿vale? De nuevo estamos hablando Tabarak, Dios trasciende, Biyadihil mulk, en su mano está el dominio, Ala kulli shay'in qadir, tiene control sobre todas las cosas, Khalaqa al-mauta wal-hayat, ha dado existencia a la muerte y a la vida, ¿vale? Todo el vocabulario que Dios usa en este sura tiene que ver con su poderío, ¿vale? Suratul Mulk, ¿vale? Ayer os explicaba eso de que cada sura tiene su vocabulario específico, o que cuando se te pretende fomentar algo, como en este caso la reverencia y el reconocimiento de que hay un poder, todo el vocabulario que se usa gira alrededor de ese tema, ¿vale? Por tanto, Dios es Al-Aziz. Al-Aziz también significa que Dios es la autoridad, ¿vale? Cuando tú tienes una autoridad, esa autoridad tiene el poder de hacer que se ejecuten las leyes, ¿vale? Y de hacer que se establezcan penas, ¿no? O de que se ejecute la ley. Claro, cuando Dios te está diciendo, el dueño de este universo que ha creado estos ciclos con un propósito moral, es Aziz, es decir, Él es la autoridad, ¿vale?
y está en plena potestad de llevarte a cuentas, ¿vale? Eso es una de las cosas que implica la palabra Aziz. Para esa persona arrogante no mola nada, ¿vale? Que me digas que Dios es Al-Aziz. Ellos no necesariamente utilizaban estos nombres para referirse al Creador. Y lo fascinante aquí es que aún no se ha usado la palabra Allah, no se ha usado la palabra Dios. Solo se han usado estos otros nombres que te ayudan a definir, ¿vale?, quién es el Creador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien merece toda la dignidad, todo el respeto y es la autoridad máxima, eso puede provocar en ti una reacción de temor, ¿vale? Esa autoridad que lleva a cuentas a las personas, ¿vale?, ¿en qué criterio se basa para llevar a cuentas? ¿Cuál es uno de sus principales criterios? Siguiente atributo que Dios menciona es Al-Ghafur, perdona constantemente. Es decir, el Izza se refiere a su poder, da miedo. Pero luego se menciona Ghafur, perdona sin parar. Eso parece que te calma, ¿vale? Ayer estuvimos mencionando que una de las cosas interesantísimas de este sura, que es surat, ¿cómo se llama? Perdón, uno de los temas centrales de este sura, que es el Indhar, la advertencia, ¿vale?, el tono de advertencia, está siendo equilibrado por el hecho de que Dios utiliza la palabra Ar-Rahman muchas ocasiones, ¿vale? Es decir, el súper misericordioso. El versículo de en medio, ¿qué es lo que nos dice? Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Esas personas que tengan reverencia hacia aquel que les sustenta, aunque nadie les vea, ¿vale? Bil ghaib lahum maghfiratun. A esos les corresponde un perdón. Es decir, este sura te está hablando del reino de Dios, de la responsabilidad moral del ser humano, pero no para de ponerte entre líneas el concepto del perdón, ¿vale?, el concepto de la misericordia, para que no pierdas el equilibrio. Aquí te he hablado de que se ha creado este sistema, la vida y la muerte, y se os pone a prueba, ¿vale?, a ver quién actúa tomando las decisiones de mayor calibre moral. Y Dios es Aziz, ¿vale? Dios es la autoridad y es el que lleva a cuentas, pero también es Ghafur, no te olvides, ¿vale? Perdona constantemente, ¿vale? No es una coincidencia que se mencione el poder de Dios y justo después, que conste que perdona sin parar, ¿vale? ¿Cuál es el modus operandi de este juez o de este rey? Que perdona sin parar, ¿vale? Wa huwa al-Aziz al-Ghafur, ¿vale? Es al-Ghafur. Y de nuevo, habíamos dicho que en el versículo anterior Dios no se define como Qadir, poderoso, se define como Qadir, constantemente tiene poder absoluto sobre todas las cosas. Aquí es lo mismo, Dios no ha dicho que perdona, Ghafir, Dios ha dicho que es Ghafur, no para de perdonar, ¿vale? Su perdón también está ejecutándose, digamos, sin parar, ¿no? Vamos a decirlo así. Por tanto, es fascinante que en este sura, cuyo tema central es el Indhar, la advertencia de las consecuencias morales, de que vives en un universo moral, ¿vale?, de que no estás por encima de la ley, ¿vale?, nunca mejor dicho, se utilizan muchos mensajes subliminales de perdón, de misericordia, ¿vale? ¿Por qué? Porque potencialmente te puedes ir a uno de los dos extremos. Bueno, no voy a prolongar esto más, espero que hayáis encontrado beneficio en esto, que lo compartáis, compartidlo por favor. Habrá seguro que otras personas que derivarán beneficio, inshallah. Y finalmente, bueno, recomiendo que aquellos que queráis hacer un análisis más exhaustivo de todo el Corán y de otras temáticas islámicas, os unáis a Adam Academia, podéis hacer clic en el link de mi biografía y os voy a dejar un turno para hacer algunas preguntitas. Estoy a vuestra disposición, inshallah. A vosotros, jazakumullahu khairan, por haber estado aquí, inshallah, por sacar beneficio de esto. Los directos se guardan, no os preocupéis. Fátima Muhammad, si tan natural es la muerte, ¿por qué tenemos miedo a morir? Vale, vamos a ir poco a poco. Si tan natural es la muerte, ¿por qué tenemos miedo a morir y sufrimos cuando muere un ser querido? Cuando digo que la muerte es natural, me refiero a que es un proceso de la naturaleza, ¿vale? ¿Por qué tenemos miedo? Resulta que ese miedo también es natural, ¿vale? En otras palabras, si voy a darte un ejemplo de manual. Si 20 monos viven en la selva, ¿vale?, y
10 de ellos tienen mucho miedo y los otros 10 no, los 10 que tienen miedo vivirán más años. ¿Por qué? Porque a la que oigan un ruido, a la que oigan un ataque, automáticamente saldrán corriendo, mientras que los otros se quedarán ahí tan tranquilos hasta que venga un depredador y se los coma, ¿vale? Es decir, el miedo es una necesidad que tenemos de supervivencia, ¿vale? Como todas las cosas que sentimos. Lo que Dios está diciendo es, tu lado animal tiene ese miedo a la muerte y eso es natural y no tienes por qué luchar contra ello, ¿vale? No tienes por qué luchar contra esa inclinación natural que te salva la vida cada día, ¿vale? En parte ese miedo es el que te hace no poder estar sin trabajar, ¿vale? Porque necesitas traer unos ingresos, porque necesitas comer, necesitas sobrevivir, necesitas sacar adelante a tu familia, etcétera, etcétera. ¿Vale? No obstante, ¿vale? Es decir, tu organismo lo que quiere es sobrevivir, seguir existiendo. No obstante, hay una parte de tu naturaleza, ¿vale? Que trasciende lo animal. Y esa es la parte a la que Dios le pide, o se le exige, o el profeta ﷺ salam nos instó a que recuerde la muerte, ¿vale? Porque la muerte desde una perspectiva biológica nos da miedo a nuestro cuerpo, y eso es natural. Pero desde una perspectiva moral, espiritual, también tenemos que pensar en ella, porque si somos responsables de nuestras acciones, tenemos que prepararnos para ella. Es decir, no son dos cosas incompatibles, de nuevo es una cuestión de equilibrio, ¿vale? Tú tienes un miedo natural a la muerte, y no tienes por qué borrar ese miedo. Pero lo que tampoco puedes hacer es huir de la realidad de la muerte, ¿vale? El profeta ﷺ murieron sus hijos, murió gente y lo pasó mal y lloró en público. No hay ningún problema con eso, es totalmente natural, ¿vale? Y de hecho, hay varios hadices en los que se insta al creyente a no lanzarse a la muerte. El propio Corán nos dice, no os lancéis a la destrucción, ¿no? Es decir, está claro que biológicamente es antinatural tú lanzarte a la muerte. Pero como sabes que es inevitable, ¿vale? Tú te vas preparando, ¿vale? A nivel moral y espiritual. Akor Buadid dice, resumiendo, no hay que ser un cordero y hay que hacerse más preguntas existenciales. Definitivamente. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Ikram dice, ¿puedes volver a dar la traducción de indar? Supongo que la traducción de indar es advertencia, ¿vale? Hay quien lo podría traducir como amenaza. Eso puede sonar raro, ¿vale? Yo creo que advertencia es una buena traducción. Relax feel dice, ¿hay algún tiempo entre la muerte y la otra vida? Entiendo que me estás preguntando que cuando una persona muere, de ahí a la resurrección, hay un intervalo de tiempo o de consciencia. Y de hecho hay muchos textos de hadith, ¿vale? Que sugieren que sí, ¿vale? Sugieren o afirman que sí, mejor dicho. Cuando tú mueres, ¿vale? Acto seguido, digamos, es un poco difícil de explicar esto, ¿vale? Cuando tú mueres, automáticamente no es el día de la resurrección, ¿vale? Hay como un pequeño intervalo, ¿vale? En el cual tú recibes, digamos, parte o una introducción, digamos, a lo que te vas a encontrar después, ¿vale? No sé si esta es la mejor forma de expresarlo. Sin embargo, en el Corán, por ejemplo, se explica que cuando las personas se despiertan el día del juicio, dicen cosas como ¿quién me ha despertado de mi siesta? O más o menos, ¿no? Man ba'athana min marqadina. ¿Quién nos ha despertado de nuestra siesta, ¿no? Básicamente. Es decir, tú percibes que has estado inconsciente un tiempo en la tumba. Otra cosa que mencionan las personas es ¿cuánto tiempo hemos estado en la tumba? Y otra persona responderá ya un día o una parte de un día, ¿vale? De hecho, esto aparece en muchos pasajes del Corán, ahora que estoy pensando. لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Ahora mismo no recuerdo los versículos exactos, pero la temática es esa, ¿vale? Nos despertaremos el día del juicio sintiendo que hemos estado un pequeño rato, un intervalo de tiempo, ¿vale? Ese intervalo de tiempo es lo que varios hadices se refieren a ello como adhabul qabr.
el... Supongo que castigo de la tumba sería la traducción estándar, ¿no? Es como un periodo después de que has muerto, antes de que se produzca el fin de toda la creación y la resurrección, es un periodo en el que tú estás transitando hacia ese día del juicio, ¿vale? Y en cierto modo tienes acceso a... sabes a grandes trazos si has hecho las cosas bien o las has hecho mal, ¿vale? Se te dice si lo has hecho bien o lo has hecho mal, básicamente. Eso es un poco lo que se desprende de todos los hadices si los coges en grupo. Por tanto, ese sería el intervalo, ¿vale? Dicho esto, una típica pregunta es: si yo me muero hoy y faltan 45.000 años hasta el día del juicio, ¿yo estaré 45.000 años ahí? Claro, tú estás hablando en términos del tiempo, tal y como lo percibimos los seres humanos en esta vida, pero el tiempo es relativo. Una vez tú has muerto, tú has salido de esta percepción del tiempo, ¿vale? Y para ti será... no me sale la palabra, no me salen las palabras. Para ti será una transición breve. Esas son las palabras. Para ti será una transición breve, ¿vale? Por eso te despiertas el día del juicio y te parece que en la tumba estuviste solo un ratito, ¿vale? Pero ese ratito no es nada, es un ratito, ¿vale? Es decir, tú lo percibirás como que efectivamente estuve un ratito ahí. Entonces, como cuando te vas a dormir y te quedas dormido y luego te despiertas y te da la sensación de que has hecho una siesta, yo qué sé, de 20 minutos, y cuando miras el reloj has estado 3 horas durmiendo, ¿vale? Es decir, por darte una analogía que te sirva para entenderlo. Widad Aidur dice: muchísimas gracias, en serio, cada vez amo el Corán. Eso está muy bien, ¿eh? Y eso es gracias a ti, a esta explicación y directa que haces estos días. Bueno, alhamdulillah, ¿eh? Bueno, honestamente, yo lo que hago es cojo 3 o 4 libros de tafsir. De hecho, ni siquiera me mato. No cojo 20 libros de tafsir, cojo 3 o 4, que yo sé que más o menos son enciclopédicos y reúnen información de otros volúmenes y de otros trabajos, y tomo notas y las presento. O sea que realmente el mérito es de personas a las que no oís. Sara Chacón: gracias, hermano, alhamdulillah, por el conocimiento y ayudarme a comprender. Hasta mañana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gracias a ti. Fatu Baragui: ¿qué tal, Fatu? Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Muchos saludos. No sé por qué no me ha salido el directo en las historias. He tenido que buscarte para poder acceder. Pensé que hoy no había. Salamu alaik. Pues muy mal. ¿A qué hora son los directos? A las 10, 10, 10. Luego sube los vídeos a su canal de YouTube, efectivamente. Suratul Ma'arij, la próxima. A ver, yo estoy haciendo Suratul Mulk por el tema de Ramadán. Y luego el Corán entero en la academia. No tengo un proyecto así de hacer en abierto Suratul Ma'arij en directo, de momento. Asma Muhammad dice: Dios no nos prueba, Él nos conoce. Las pruebas van dirigidas a nosotros, pues no nos conocemos. No sé, no entiendo bien lo que quiere decir, pero bueno. Quiero decir, gracias por compartir tu opinión, por supuesto, Asma. Como siempre. Aisha Sabio Quijano: yo vivo... Obviamente, claro, una cosa está clara. La gente dice: oh, entonces si Dios nos pone a prueba para ver quién se porta mejor, es como que Él no sabía quién se iba a portar mejor. De hecho, si os fijáis en el PDF que os he dejado para descargar, no lo he traducido como aquel liyabluwakum, os pone a prueba para ver quién actúa de la mejor forma. Dios no necesita poneros a prueba para verlo, ¿vale? Os pone a prueba exponiendo así quién de vosotros actúa de la mejor forma. Es decir, aunque el conocimiento de Dios ya abarque todo y abarque cómo vas a actuar, se pone de manifiesta tu naturaleza, ¿vale? Cuando tomas decisiones morales, ¿vale? Ayyukum ahsanu amala. Se pone de manifiesto quién de vosotros actúa de la mejor manera. Aisha Sabio Quijano: vivo en un pueblo pequeño de 17.000 habitantes y desde pequeña acompañaba a mi madre a amortajar, que se dice por aquí, a preparar a los fallecidos antes de su entierro. Para mí es algo muy natural. Sí que lo es. De hecho, en algunos lugares del mundo, donde como no viven tanto de esa gratificación de la que vivimos en el primer mundo, están más acostumbrados a la adversidad, ven la muerte más de cerca,
y la forma en la que lo viven es mucho más natural. Y si son musulmanes ya es un añadido, ¿vale? Por ejemplo, en países del África negra, por ejemplo, donde son musulmanes, es tan natural y tan... O sea, la muerte no se celebra con una fiesta, pero tampoco es un evento catastrófico. Es parte del ciclo, ¿vale? Y la gente lo asume tanto, incluyendo la gente que va a morir, lo asume de una forma. Creo que eso es una de las cosas admirables de los musulmanes. Quiero decir, tenemos mucho la tendencia a decir, los musulmanes han abandonado el Islam, los musulmanes no sé qué. Obviamente hay cosas negativas, pero hay cosas positivas. Y ¿sabes? Es como que hay gente que sabe mucho, que tiene carreras, que no sé qué, pero no saben las cosas básicas como sobrellevar la muerte y la adversidad. Las cosas que hemos perdido, digamos, en este mundo actual y artificial. Eso está muy bien y estoy seguro que en muchos países cristianos, de tradición cristiana, que ya se está perdiendo, había algo parecido. Musa 4222 dice, qué pena siento por nuestra comunidad musulmana, tenemos la verdad pero no se transmite en nuestros actos. Sí, aunque bueno, como indico, hay personas que sí lo manifiestan en sus actos, tampoco tenemos que perderles de vista. ¿Existe el número áureo dentro del Corán? Lo intenté comprobar pero no sé. Ilíes, no sé, tampoco, no lo sé, no, lo siento. Kauthar MHD ha dicho al-Barzakh. Ah, muy bien, la verdad que no me había venido la palabra a la cabeza. Barzakh significa partición o barrera. Entonces cuando una persona muere es como que sale de esta noción del tiempo y espacio que tenemos en el universo. Por eso cuando esa persona resucite, aunque hayan pasado miles de años, dirá, para mí ha pasado una hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha habido una división, ¿vale? Barzakh, división. Se ha dividido. Hay como una barrera, ¿vale? Y esa persona ha cruzado la barrera, podríamos decirlo así. ¿Nadara tiene relación con observar? Sí. Ah, no, el indar es con dhal. Y el nadara de observar es con dha. ¿Vale? Suratul Kahf, al-Kahf. Siempre hablo con mis amigos ateos de Dios. Ellos piensan que después de la muerte resucitar en otro cuerpo, persona... Algo se ha perdido. Musa dice, interesante, me parece que hay un vídeo en donde se explican con unas suras. No nos despertamos de la muerte de igual manera. Gracias, Karami, la forma sencilla con la que explicas todo. Bueno, alhamdulillah. Siento tremenda angustia por los conocidos que tengo que son ateos. Sensación de responsabilidad y pena. Yo también tengo muchos ateos, cristianos, agnósticos, de todo en mi familia. Mi familia contiene todo el rango de posibilidades. Yo me siento muy responsable, pero tampoco excesivamente angustioso. Pienso que cuando vives el Islam es una religión esencialmente de serenidad, ¿vale? De estar sereno y de confiar serenamente en el decreto de Dios. Cuando lo vives así, es como que esas otras personas, ¿vale? Incluyendo pues estos ateos agnósticos, ven algo, no sé si me explico, sienten, ¿cuándo podré yo tener esa serenidad? ¿Puedo tenerla si realmente esta existencia no tiene propósito? Y más de un ateo se me ha acercado a solas y me ha dicho, oye, en el Islam, por ejemplo, ¿a mí qué me pasaría? Es decir, que, en otras palabras, siento como que cuando a una persona le falta algo, ¿vale? Observa a quienes lo tienen, ¿vale? Si a mí me falta comida, veo a la gente que tiene comida, a la gente que tiene un trabajo que les gusta, a la gente que no sé qué. Y asimismo, cuando alguien tiene un vacío existencial, por mucho que vaya de listo y de científico por la vida, porque es un ser humano al final, te observa con esa serenidad y ese propósito y quiere algo de eso, ¿vale? Por eso digo, si tú estás angustiado, transmites angustia, pero si tú estás sereno, transmites esa serenidad. Entonces, si trabajas en esa serenidad, a lo mejor
algo atraes a esas personas, ¿vale? Mkhayat dice, tengo miedo de esta pregunta. A veces me parece excesivo el castigo. De Allah yasma' alena. Tengo miedo de estar fallando al preguntar esto. No, a ver, tu pregunta, no hay ningún problema. Excesivo el castigo. Mira, yo te digo el consejo que yo te puedo dar. Cuando yo veo un castigo que es excesivo, lo que hago es ir unos versículos atrás y mirar a quién está describiendo, ¿vale? Y cambiará radicalmente, ¿vale? Por ejemplo, el perfil de Kafir que dibuja Dios en el Corán, ¿cuál es? ¿Es el de una persona? No es el de una persona pues, que no sabe, pobrecillo, no tuvo conocimiento, tuvo un trauma infantil, pobrecito. No, el Kafir, el modelo de Kafir que te presenta el Corán es una persona que sabe perfectamente, está en plena posesión de sus facultades, pero es un arrogante absoluto, no le da la gana seguir normas. E incluso ve que esto es verdad, o que seguro que es verdad, o que puede ser verdad, y decide taparse los oídos, ¿vale? Y de hecho casi siempre se vincula la actitud del Kafir a... Fíjate, por ejemplo, Suratul Haqqa. Dios dice, Innahu kana la después de describir un castigo espeluznante, ¿cómo es? Juduhu fagullu, thumma al-jahim asallu. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. Es decir, atarle en unas cadenas de 70 codos, dice Dios, lanzarle al fuego. Luego Dios dice, إنه كان لا يؤمن بالله العزيز. Ahora no sé si lo estoy citando perfectamente. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Esa persona no solía aceptar a Dios, al Azim, el grandioso. ولا يحض على طعام المسكين, y no animaba a otras personas a alimentar al miskin, al pobre. Es decir, casi siempre Dios hace esta combinación de esa persona sabe cuál era la verdad, ¿vale? Pero la rechaza. No es que no tuviera conocimiento, no es que tuviera una enfermedad mental el pobrecito, es que estaba en plena posesión de sus facultades, rechazó la verdad porque no le dio la gana y se dedicó a hacer el mal, ¿vale? Ese es el perfil de Kafir. Entonces, cuando tú ves un castigo del infierno, por ejemplo, lea anteriormente el perfil de la persona que se te está diciendo, ¿vale? فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. En otro lugar del Corán, Dios advierte acerca del fuego. Y luego dice, لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. No entran en ese fuego nadie excepto los peores, los más depravados, ¿vale? Al-Ashqa. Quiere decir, no sé, por alguna razón obviamos mucho la descripción de la persona que entra al infierno. Leemos la descripción del infierno y decimos, ¡ay, qué severo! Como si estuviera hablando de toda la gente que tú conoces, ¿vale? Lee las descripciones. Gente extra ego, ¿vale? Pero no ego por enfermedad mental, ego porque les da la gana, ¿vale? Porque no les da la gana seguir normas, ¿vale? Porque les da la gana hacer el mal, ¿vale? Ahora, ¿has visto a la persona que niega que rendirá cuentas? Estoy espeso hoy. Y en consecuencia es la persona que aparta al huérfano y no incita a dar de comer al pobre. O sea, se nos está hablando de una persona que rechaza algo que sabe que es verdad, lo cual suficiente arrogancia es y es moralmente pésima, ¿vale? Ves buscando los pasajes donde se habla del infierno y ves apuntándote las características de la persona que Dios describe. Y entonces verás que efectivamente la yaslaha illa al-ashqa. No entra en ese infierno excepto alguien que esté podrido totalmente. ¿Conoces el canal Rational Believer? La verdad que no... Sí, me suena mucho, pero no te sé decir exactamente de qué es. Pero sé que existe y me suena algún día haberme metido y haber empezado a ver de qué iba. ¿Por qué hay personas que tienen pruebas más fuertes que otras? Bueno, eso es como decir, ¿por qué hay personas que tienen más comida que otras? Es decir, automáticamente, si yo quiero crear un mundo de variaciones para que la gente tome elecciones morales, parte de esas variaciones es una repartición dispar, ¿vale? Una repartición diferente. En otras palabras, por explicarlo como si se lo explicaría a un niño, si no hay gente con
demasiada comida y gente con demasiada poca comida, ninguno de los dos puede tomar elecciones morales, ¿vale? O si todo el mundo tuviera comida moderada, ya no habría un mundo de variabilidad para tomar decisiones morales. Ese mundo, para tomar decisiones morales de variabilidad, requiere que haya diferencias en las pruebas que se les ponen a unos y a otros. Esto aplícalo a cualquier aspecto de la vida, ¿vale? ¿Por qué hay gente con mejor memoria que otros? ¿Por qué hay gente que tiene más fuerza física que otros? ¿Por qué hay gente que es más fértil que otros? ¿Vale? ¿Por qué hay gente que es visualmente más agraciada que otros? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es la variabilidad. Entonces, hay unas personas que tienen más pruebas que otros y hay unas personas que tienen pruebas más fuertes que otros. Eso en sí es parte de la variabilidad. Si tú lo ves desde la perspectiva de la persona, para esa persona tiene muchas pruebas, ¿vale? Pero si tú lo ves desde fuera, esa variabilidad entre las personas es necesaria en este universo moral, ¿vale? Para que realmente se produzca ese entorno, ¿vale? Es como cuando tú quieres, yo qué sé, crear un zoológico, tienes que crear un entorno que parezca salvaje, ¿no? Si tú quieres crear un entorno para tomar decisiones morales, ese entorno necesita una serie de características, decoraciones, ¿no? Teatrillos, ¿vale? Y la diversidad en las pruebas que la gente tiene es parte de eso, ¿vale? Por eso cuando te pasa algo malo, como muslim, tú intentas no verlo desde tu perspectiva, sino verlo desde arriba, ¿vale? Ahí entra el concepto del tawakkul, de reconocer o de apoyarte en que aquel que está arriba sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿vale? El libre albedrío nos hace necesitar pruebas. Wad Haidur, no sé si lo pronuncio bien. Este ratito de la muerte también incluye para las personas que lo pasan mal, es decir, los que van al Jannah está bien en la tumba, pero las que no, estas están sufriendo. Asumo que es una pregunta, a ver. Pero bueno, sí, de hecho en uno de los hadices que se habla del tema, se explica cómo la persona, pues que más o menos ha hecho las cosas bien, recibirá un rih, una brisa del Jannah, ¿vale? Esto puede entenderse metafóricamente o literalmente, pero se puede entender metafóricamente, es decir, esa persona recibe un preludio de lo que le espera, ¿vale? En el caso del bueno y en el caso del malo. Es, por darte un ejemplo mundano, con todos los problemas que esto representa, es como si tú entras en una salita, el juez te dice, mira, lo has hecho fatal, siéntate en esa sala de espera de la gente que lo ha hecho todo fatal, ¿vale? Y cuando entras ahí, pues hace calor, no hay aire acondicionado, apesta un poco, es decir, tú no estás siendo castigado, pero ya te hueles que no, tu trato no va a ser muy exquisito. Y las personas que han hecho las cosas bien se les dice, pasa a esa otra sala. Y es una sala pues que está cómoda, tiene sillones, está perfumada. ¿Me entiendes? O sea, en ambos casos están en una sala de espera. Pero cada uno de ellos ya está siendo tratado un poco acorde a lo que va a venir luego. ¿Vale? No sé si es un ejemplo. ¿Crees que el día de la resurrección estarán todas las personas desde la era de Adam? Técnicamente esa es la idea. ¿Se puede interpretar al barzakh como una transición entre la vida y la muerte? Dice Palestinilla. El barzakh es una transición entre la vida y la muerte, ¿vale? O sea, mejor dicho, entre la vida y la resurrección. Entre la muerte y la resurrección, si lo quieres decir así, ¿vale? ¿Puedes hacer más vídeos sobre regulando ateos? A ver, no es mi especialidad regular a ateos. No sé qué significa eso, hermano. Es posible que tu traductor haya puesto la palabra mal por error. No sé qué te iba a decir, hermano Ilíes. Vengo tiempo queriendo hacer un debate público con un ateo y he escrito a varios ateos en Instagram, pero no ha cuajado. Así que si alguno de los que estáis viendo conoce a alguien, algún intelectual ateo o algo que quiera hacer un diálogo respetuoso en público, más que nada para que se expongan los argumentos de ambas posturas, podríais hacer el enchufe. Ramia's Channel, qué interesante está siendo todo. Gracias, Ramia. Refutando ateos, vale. De todos modos, a mí el rollo de voy a refutar ateos, no me acaba de gustar el rollo de refutar.
Porque si yo soy un ateo y me siento con un musulmán a hablar y ese musulmán solo me quiere refutar, mi actitud hacia él va a ser hostil. ¿Me entiendes? En estos debates creamos un clima de hostilidad. Yo lo que sí creo que es fructífero es tener un diálogo, ¿vale? Es decir, esa persona expondrá sus argumentos y yo expondré los míos. Obviamente con la intención, yo soy musulmán y creo que mis argumentos son más sólidos, por supuesto. Y los manifestaré, pero los manifestaré con tacto, con respeto, no intentando dejarte como un tonto ni refutarte. ¿Me entiendes? O sea, creo que el tono es muy importante. Por eso Dios dice, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cuando llames al camino de Dios, es decir, llama al camino de tu Rabb bil hikmah, sabiendo lo que haces, ¿vale? Wal maw'idatil hasana. Y con buenas formas. De hecho, Dios dice, no dice buenas formas, dice con buen consejo. O sea, un maw'ida, un consejo es bueno. Pero además Dios te dice un consejo bueno, ¿vale? Es decir, de buenas formas. Por eso, no me encanta el tono refutativo de te voy a dejar mal, ¿vale? De hecho, veo algunos de mis primeros vídeos y cambiaría un poco, ¿sabes? El tono en el que decía algunas cosas. Por supuesto que ahora mismo hay musulmanes que se les ve sus buenos actos, pero es una minoría. Puede ser. Yo lo que haría es intentar rezar más, ayunar más, leer más, escuchar más estas explicaciones del Corán, para tú volverte más sereno, más tranquilo, cambiar. Y así es como cambia el mundo, ¿sabes? Y no rayarte tanto la cabeza por si otros cambian. Porque al final, cuando tú te cambias a ti, tu entorno inmediato empieza a cambiar poco a poco. Y te conviertes en inshallah, en una lámpara, ¿no? Que da un poco de luz en medio de la oscuridad. O sea, llorar por la oscuridad no va a aportar luz. Pero intentar tú encender un poco de luz va a aportar luz. No sé si me explico. Entiendo perfectamente lo que dices, hermano. Hay cosas que me frustran también, sin duda. Pero que eso nunca debe ser el discurso dominante. Mis amigas son cristianas o evangélicas y me preguntan a diario sobre el Islam, por mi paciencia ante las adversidades. Creo que en el ejemplo está la curiosidad de las personas de tu alrededor. Aisha Sabio Quijano, definitivamente esta es una de las características. Yo me doy cuenta, me pasa lo mismo. O sea, me preguntan ¿de dónde sacas esta energía? No energía de estar enérgico, sino de estar sereno. Y la gente lo nota. E incluso la gente que cree en Dios, pero no lo consiguen coger esto. Les llama la curiosidad. Alhamdulillah. Creo que es buena señal. Bueno, hermanas y hermanos, inshallah. Vaya. Musa dice, hay que ir actualizando el mensaje de Allah con nuestro tiempo actual. No hay que tener miedo. Creo sinceramente que viajamos mucho al pasado, somos unos nostálgicos y eso a veces no nos deja avanzar. Sí, yo creo que el Islam es una religión de moderación. Entonces, ni estemos todo el rato en el pasado, tampoco hace falta que estemos todo el rato en el futuro, ¿vale? Es decir, la palabra de Dios es eterna y trasciende el tiempo. Dicho esto, cuando tú dices ihdina sirata al-mustaqim, guíanos por el camino recto, sirata alladhina an'amta alayhim, el camino de aquellos sobre los cuales derramaste tu favor. En otras palabras, estás diciendo, Dios, ya muéstrame el camino a lo correcto, pero muéstramelo a través de personas que pasaron por él, ¿vale? Es decir, a través del ejemplo de personas que transitaron ese camino, yo aprenderé mucho sobre ese camino, ¿vale? Dicho esto, tenemos un presente y un futuro, o sea, una cosa no es incompatible con la otra. Es cierto que en el Islam moderno, como la situación política de muchos países musulmanes no es la más deseable, ¿vale? Tenemos un poco una idea romántica de un pasado perfecto, ¿vale? Eso es una cuestión más bien política. Vale. Leo esta última pregunta y zanjo, ¿vale? Si os parece bien, porque es tarde. Son las 11:30, Dios mío. Vale, voy a leer esta última pregunta y zanjo.
¿Por qué crees que los países árabes musulmanes han perdido a gente intelectuales como en los siglos anteriores, sabiendo que nosotros somos la mejor comunidad? Claro, esto no es consecuencia de una sola cosa, ¿vale? Es muy complejo. Por ejemplo, en la historia se suele argumentar que hubo una edad de oro islámica, ¿vale? Vamos a decirlo así. Poner las fechas es complicado, ¿vale? Pero en algún momento empezó a haber un declive, ¿vale? Y se detectan diferentes causas, ¿vale? Y hay diferentes teorías, por supuesto. Pero parece ser una confluencia de factores, ¿vale? La corrupción. Obviamente una civilización no puede permanecer estable en la gloria 50.000 años. Eso es un fenómeno histórico obvio, ¿vale? Así que eso es un primer dato a tener en cuenta. La civilización musulmana, Bagdad, los debates, las traducciones, todo ese esplendor. Es decir, es cierto que, por ejemplo, uno de los posibles factores, hubo una secta mega racionalista, materialista, especulativa, Mu'tazila. Y en reacción a esta secta, ¿vale? Se creó dentro del Islam mayoritario un poco un sentimiento de sospecha hacia la ciencia, sospecha hacia la filosofía, sospecha hacia la razón, ¿vale? Cuidado con estas cosas. Y esto pudo haberse mezclado un poquito con el tono ermitaño en el que muchos espiritualistas veían la religión, ¿no? Centrarse mucho en el ájera. Esto se pudo mezclar y luego se mezcló obviamente con la corrupción política de muchos países. Claro, cuando un imperio se hace muy grande, porque aquí hay factores políticos también, se rompe a trozos, no se puede manejar. Cuanto más grande, más difícil de manejar. Entonces, ¿qué ocurre? Se rompe a trozos, se divide a nivel político y se crean incluso riñas por territorios, ¿vale? Es decir, hay factores intelectuales, pero también hay factores políticos. Estos se mezclan, ¿vale? Y luego llega la era colonial, ¿vale? Es decir, a ciertos países europeos empiezan a expandirse por el mundo, ¿vale? Invaden el mundo musulmán y de repente lo confrontan con un montón de preguntas, ¿vale? Entonces todo esto suma y se crea el mundo musulmán moderno, ¿vale? Quiero decir, la gente dice, oh, ¿por qué el mundo musulmán es así si el Islam tal? ¿O por qué el mundo musulmán era así si el Islam tal? No es tan sencillo, hay muchos factores políticos, geopolítica, la naturaleza humana. Es decir, la dificultad de mantener un imperio perfecto y perfectamente unido durante 50.000 años, eso no pasa. Es decir, hay muchos factores realmente. Es complejo, ¿vale? Que nos gusta mucho ir a la respuesta simple. Es porque hemos abandonado la sunna. Vale. Sí, es porque hemos abandonado el Islam. Vale, pero esto requiere de un análisis más detallado. No es tan sencillo, ¿vale? Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo de cajón. ¿Por qué Afganistán los talibanes han triunfado tanto y los burkas y los apedreamientos y las niñas no pueden estudiar y bla bla bla? Es decir, si viajas 150 años al pasado o 100 años al pasado, verás que Afganistán era un país súper progresado, súper avanzado. Y las mujeres tenían poder. Quiero decir, la maldición, entre comillas, de esos territorios fue que se descubriera el petróleo, ¿vale? Porque en 4 días tenías a las grandes potencias del mundo, Estados Unidos y Rusia, luchando por ese territorio, ¿vale? Destruyéndolo y dejándolo en manos de 4 locos que en muchos casos estaban puestos por ellos mismos, ¿no? Es decir, que como potencia yo necesito que haya desestabilidad en ese territorio. Entonces lo dejo en manos de locos. Cuando alguien que no está loco parece que va a tener poder, lo eliminamos. Quiero decir, hay muchos factores, muchos factores. Por eso no se puede simplificar y decir, no, mira, esta es la causa, hemos abandonado el Sunnah o el Jamá. Es más complicado, ¿vale? Hay factores espirituales, por supuesto, hay factores políticos, hay factores económicos, y algunos de estos factores políticos son externos, ¿vale? Es decir, otros poderes de fuera han decidido. Por tanto, es complicado, es muy complejo. Y una consecuencia de esto, por cierto, es que en muchos de esos países existe miedo a la intelectualidad, porque se asocia al otro, a Occidente. Si en muchos de estos países, si yo empiezo a decir, bueno, pues determinadas cuestiones se pueden replantear, automáticamente se genera este miedo, oh, Occidente, te estás influido por Occidente. Pero eso es una consecuencia
de una historia política, ¿vale? Y de la colonización. Se ha creado una reacción de alerta ante todo lo que suene muy racional, muy científico. Por eso digo, es una confluencia de factores, no hay una explicación simple para esto. Y de hecho creo que me estoy alargando demasiado. Bueno, Barakallahu fikum, siento zanjar aquí el directo, pero realmente tenía que ser una sesión breve sobre el Corán. Entiendo que las preguntas prolongan mucho el vídeo. Subhanallah. Algunos de vuestros mensajes, subhanallah, me parece que me dan un mérito inadecuado cuando yo me dedico a coger libros de tafsir y explicar lo que dicen. Entiendo bueno, es igual, no me voy a enrollar más. Inshallah, mañana nos vemos con el versículo, es la sesión 4, pero será el versículo 3 de Suratul Mulk. Hablaremos de la creación de los 7 cielos, de el vocabulario científico o no científico del Corán y ese tipo de cosas, ¿vale? Y la lección moral, intelectual y espiritual del versículo en cuestión que vamos a tratar. Barakallahu fikum, quienes queráis más Corán, más intenso, Adam Academia, seguís el link que hay en mi biografía. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.